13:42, 28 grados 1 la temperatura en este momento, la sensación térmica más bien, y la temperatura 26,4. Bastante más calorcito que lo que nos va a contar ahora Martín Lang, ¿no? Del encuentro que hicieron. El Rugby Sin Fronteras, esta ONG, justamente que la acompañó Mastercard a esta delegación, al Valle de las Lágrimas, allí donde hace 40 años se cayó el famoso avión. Todos se acuerdan del caso, Viven, la película, el libro, muchos conocen de cerca la tragedia de los Andes, y justamente se jugó allí el partido que no se había podido jugar. Este encuentro se hizo a 2.600 metros de altura, con una tormenta de nieve como telón de fondo, y los jugadores vistieron la camiseta con el número 45, que era el total entre pasajeros y tripulación que llevaba aquel vuelo de la línea Fairchild. La tenemos ya en línea a Martín Lang, Country Manager de Mastercard para Argentina y Uruguay, para que nos cuente los detalles de esta actividad. Emocionante. Exactamente, allí en febrero, hace muy poquito que se realizó, para que nos cuente los detalles de este partido que tiene connotaciones muy, muy especiales. Hola Martín, ¿cómo estás? Estefanía Llegante y María Rigú, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la comunicación, Martín. Contanos de qué se trató este encuentro, que no me acuerdo exactamente el día, pero sabemos que fue en febrero, allí a 2.600 metros de altura, tormenta de nieve como telón de fondo, y disputando este partido que nunca se jugó. El partido técnicamente se jugó el domingo hace una semana, ahí a 2.600 metros, como bien decís. Esto fue un evento organizado por la Fundación Rugby Sin Fronteras, que es una fundación que se dedica a promover los valores, los mejores valores de la humanidad, utilizando el deporte como medio. Y entonces es como que en esta increíble gesta que tuvieron como protagonistas los uruguayos hace 40 años, hay muchos valores para rescatar, como el compañerismo, el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad para poder sobrevivir ante situaciones muy extremas. Entonces, el secretario de la Fundación de Rugby Sin Fronteras es además un sobreviviente uruguayo, Gustavo Servino, y entonces fuimos a conmemorar los 40 años de ese famoso accidente, que terminó en una gesta, como digo yo, que realmente es increíble. Es tal vez una de las historias de supervivencia más impresionantes que ha tenido la humanidad. No, es increíble. Uno vuelve a ver la película o a releer el libro o a escuchar a alguno de los sobrevivientes, o a conmemorar a través también de este tipo de eventos que recuerdan exactamente esto, ¿no? Todo lo que hubo y lo que se jugó en esos días para poder salir de la montaña. Uno no tiene más que hablar con ellos, y uno se da cuenta de la increíble riqueza espiritual que todos ellos tienen. Y no te preocupes, Martín. ¿Quiénes estuvieron jugando ese día el partido? Sabemos, ya el secretario nos decía que había sido uno de los sobrevivientes. También sabemos que hubo algunos familiares que nunca habían estado ahí en el Valle de las Lágrimas. Efectivamente, estaba el hermano de Gustavo Servino, Jorge, que nunca había subido. Estaba Coco Nikolic, que es hermano de un fallecido, uno de los que fallecieron en el alud, y también fue la primera vez que él subió a la montaña después de 40 años, de no haber sucedido el accidente, que después fue capitán de la selección de Chile de rugby. Y fueron gente, argentinos fueron de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, de La Plata, de Tandil, y todos tuvimos el orgullo de poder acompañar a Gustavo, a Coco y a Jorge y a toda la familia para ir a justamente conmemorar y recordar la valentía, el heroísmo de quienes dieron la vida por sus amigos, digamos. Nunca se había hecho esto, ese partido había quedado inconcluso hace 40 años. No, en realidad creo que muchos sobrevivientes han subido a la montaña. De hecho hay una cruz en donde están enterrados los restos. Pero el partido fallecidos. Nunca, el partido había quedado ahí como... El año pasado se hizo un partido, pero este año fue, yo diría, muy especial, porque el nombre del viaje fue ir a jugar el partido que nunca se había podido jugar. Y eso fue el gran objetivo del viaje, ¿no? Es como que rescatar
que en ese evento realmente los uruguayos habían ido a Chile para jugar al rugby y nunca pudieron jugar ese partido, y por eso lo jugamos en la alta montaña a 2.600 metros. Obviamente fue un partido simbólico donde todos jugaron, pero fue un partido muy divertido, fue un partido muy intenso, pero fue lo único que reinó en estos 4 días fue la confraternidad y todos estos valores que la Fundación Rugby Sin Fronteras desea rescatar, y justamente en Mastercard decidimos acompañar este evento, y la verdad que estamos muy muy contentos con haberlo hecho. Buenísimo. Y contar, ¿vos estuviste ahí? ¿Fuiste de la partida? Sí, yo tuve la suerte de compartir. Me pareció que no solamente la compañía puede acompañar, sino también uno tiene que aprender a vivir este tipo de experiencias. Yo, por ejemplo, nunca anduve a caballo, y durante 3 días estuve arriba de un caballo durante 6-7 horas promedio, y digamos que era mucho más importante haber podido participar y estar ahí que cualquier temor que uno pueda tener en la alta montaña, porque hacía frío, había nevadas, había que cruzar riachos de una mucha corriente, y yendo por precipicios donde uno tiene que confiar que el caballo pise en el lugar correcto, porque se veía bastante peligroso. Pero la realidad es que había como una energía entre todo el grupo de 45 que fuimos y los vaquianos, y la realidad es que salió fantástico. Fue una experiencia realmente muy muy significativa para todos los que estuvimos allá, y creo que estamos muy contentos, y con gente que la gran mayoría no nos conocíamos antes del viaje, y ahora seguimos casi enganchados con un viaje tan, diría, tan fuerte, místico, claro. O casi lo podemos llamar como un retiro espiritual. Así que estos 3 días de ascenso fue para llegar hasta el lugar a donde cayó el avión, ¿es así? Exacto. Y ahí, Así es. ¿Y ahí es donde jugaron exactamente, en donde está la cruz? No. El viaje es muy largo, no se llega en un día. El primer día, después de 4 horas, se llega a un campamento base donde hay como una explanada, y ahí se construyó a mano entre todos. Hicimos una cancha de rugby. Se habían llevado los caños para poner los postes, delimitamos la cancha con piedras, y bueno, y se realizó el partido de rugby con una pelota que después fue firmada por todas las personas que participaron, y al día siguiente esa pelota la llevamos a la cruz y la depositamos junto con todos los compañeros de Gustavo, en honor al partido, como dije antes, que nunca se había podido jugar. Debe haber sido el tema de la altura para jugar, debe ser matador. El partido fue a 2.600 metros, 2.600 todavía soporta. Es bastante razonable. Sí, yo creo sí. que a partir de los 4.500 es donde empieza a faltar el aire. Pero un poquito antes también. Me parece que estás en muy buen estado, porque un poquito antes de los 4.500 también te empieza a faltar el aire. Y bueno, todos los que fueron en general eran ex jugadores de rugby, o rugbyers en actividad, o deportistas, o amantes de la naturaleza, y yo creo que bueno, había, además, como dije antes, una energía muy positiva, y eso fue que hizo que realmente la pasáramos bárbaro y que nos olvidáramos de las inclemencias del tiempo y de la altura. Sí, de alguna manera también era revivir esta dificultad, esta situación de naturaleza y de tener que entenderse con una situación adversa, pero ¿no? Y de ahí poder rescatar las cosas valiosas que... Te digo, ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, a la noche cuando dormías en la carpa tenías mucho frío, pero te ponías a pensar en lo que sufrieron los chicos uruguayos hace 40 años, que estaban más altos y con mucho más frío, y tampoco tenían ni bolsa de dormir, ni carpa, ni nada. No estaban Entonces, preparados. la realidad es que uno estaba ahí con frío, decía, la verdad, ¿de qué me puedo quejar? Y Entonces, sé que en es 3 como días que vuelvo y me que espera mi además, camita. me está esperando la sopa caliente al regreso. No tengo que Pero imaginar... la realidad es que yo creo que nadie se quejó ni del frío, ni de la nieve, ni de nada, porque realmente, e incluso fue como una bendición que haya nevado. En esta época no es tan común, porque cuando llegamos a la cruz estaba todo blanco, y era como el escenario que los chicos uruguayos habían tenido a lo largo de 72 días, en las cuales tuvieron que vivir ahí en la alta montaña. Me imagino la emoción también de Gustavo Servino de llegar así acompañado, ¿no? Sí, Gustavo es una persona increíble, con una sensibilidad realmente impresionante, y la realidad que para todos nosotros fue
fue un momento así muy, muy importante en nuestras vidas, que vamos a recordar siempre. No solo Gustavo, que es una bella persona, sino el hermano, Coco Nicolich, toda la familia, la hermana de Gustavo también fue, y muchos amigos uruguayos que ustedes saben que en Uruguay, en Carrasco, que era de donde los chicos venían, la mayoría de los uruguayos que estaban en el avión venían, se conocen todos, porque es un barrio chico, entonces todos se conocen con todos. Entonces fue todo muy familiar. Y la realidad es que, como dije antes, no nos conocíamos prácticamente con nadie. Bajamos de la montaña y éramos todos amigos. Sí, esas cosas se unen de una manera que, digamos, acá necesitarías horas y horas y miles de cafés para generar un vínculo parecido a lo que es como un curso intensivo, ¿no? Sí, realmente, como decimos en Mastercard, es un momento que no tiene precio. Totalmente. ¿Cómo pegó esa campaña? El otro día hablábamos con unos amigos, qué bien que la hicieron esa campaña. ¿Sabes? Te voy a preguntar, a ver, te voy a testear. ¿Sabes hace cuántos años existe esa campaña? Y fácil, me animo a decir 15 o 20. A ver. Bueno, estás bastante ahí. ¿Bastante bien? Más de 15 años, 17 años. Tengo un amigo que entre trabajaba... 15 y 20 y 17 la pegó perfecto, Bastante muy bien. Muy bien, te la doy por buena, Vale, tengo un amigo que trabaja en American Express y el otro día yo no sé qué comentario dije, bueno, todo lo demás lo compras con Mastercard. Me dice, ¿cómo pegaron con esa campaña? ¿Te das cuenta que hoy se sigue hablando? Sí, ya se convirtió como en una frase genérica, ¿no? Es como que cuando alguien ve algo de muchísimo valor, inmediatamente asociamos el no tiene precio, y la realidad es que ha sido una campaña de Mastercard muy buena. Buenísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que nos encantó que compartas la experiencia con nosotros. Y bueno, este tipo de cosas, como decíamos, bueno, son totalmente fuera de serie y generan como este relacionamiento especial y ayudan a conmemorar, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por el interés. Gracias, Martín. Adiós. Hasta luego. Era Martín Lang, Country Manager de Mastercard para Argentina y Uruguay. Escuchamos un pequeño temita musical y ya estamos de vuelta.